¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de la Cultura del Trabajo. Bueno, cada vez falta menos para la elección, ¿no? Y la verdad esto va a ser un gran plebiscito sobre la política económica del gobierno. Esta elección va a ser un plebiscito sin ningún lugar a dudas. Y en esto, bueno, tenemos que tener en claro que cuando estamos votando a favor o en contra de la situación que hoy tenemos día a día. Se puede hablar de los swap, pero bueno, todos sabemos que con los swap no se come. Y tampoco es cuestión de degradar la discusión. Y no es por degradar la discusión, no es por quitarle nivel a la discusión. Por el contrario, sabemos muy bien que nadie ayuda menos de esta manera si no obtiene algo a cambio. Y lo que obtiene a cambio siempre es muchísimo más de lo que da. En ese sentido, nosotros debemos concentrarnos en que bueno, tenemos que empezar a poner sobre la mesa propuestas concretas que tengan que ver con qué tipo de país queremos y cómo se resuelve la situación que hoy tenemos, que por cierto es una situación difícil y que ha empeorado muchísimo en los últimos 2 años. En ese marco, desde los trabajadores de las telecomunicaciones, nos dedicamos, como se dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Queremos ver por dónde empezamos a volver a poner en la mesa de discusión qué tipo de telecomunicaciones se necesitan para un país federal, para un país inclusivo, para un país que cuide sus fronteras y piense en el desarrollo de las industrias regionales, en aprovechar las ventajas comparativas que tiene nuestras distintas regiones, suelos y posibilidades de desarrollo industrial y comercial. Y en este sentido hay algo que no podemos de ninguna manera soslayar porque sería como prácticamente imposible. Las telecomunicaciones son industria de industrias, lo que se llama la industria de las industrias, porque genera la posibilidad de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo en telecomunicaciones tenemos que hablar, por supuesto, de ARSAT, un proyecto importante, muy importante, que fue creado justamente para desarrollar todo esto que yo fui manifestando en la introducción a un programa donde tenemos como invitados a 2 compañeros pertenecientes a la comisión interna de ARSAT de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Diego, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Hola. Bienvenido ¿Cómo al estás, programa. Claudio? Gracias. Y Ezequiel. Hola, Claudio. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, estamos mejor que hace un mes atrás, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, ya el cerco paritario que teníamos de un año sin aumento se rompió, se empezó a negociar y bueno, y hoy tuvimos la bonificación de productividad que se pagó en el día, así que bueno, los compañeros están contentos. Todavía falta, pero son buenas señales que se van dando y que van apoyando la lucha que seguimos día a día. Cuando hablas de ese premio, es algo que está en el convenio colectivo de trabajo. Exacto, está en el convenio colectivo de trabajo. O sea, se está cumpliendo con lo que se tiene que cumplir. Exacto. Perfecto. Esto no quiere decir que no tenga que ver con el esfuerzo que hemos hecho todos para que esto se respete, porque en realidad los salarios están muy abajo, ¿no, Diego? Sí. Hemos logrado en el último mes romper con un congelamiento salarial que estuvimos sufriendo durante más de un año. Desde agosto de 2024 nuestros salarios estuvieron absolutamente congelados y hemos logrado en el último mes, a instancias de una negociación entre FOETRA y ARSAT, hemos logrado que se apruebe una paritaria por un 15% en tramos, que fue agua en el desierto después de tanto tiempo de congelamiento salarial, que bueno, no resuelve la situación porque al estar cobrando en la práctica casi la mitad del sueldo, no termina de resolverlo, pero sí después de un año de congelamiento es un aumento que era muy esperado por todos los compañeros y que logramos romper ese congelamiento que
que tanto tiempo estuvimos sufriendo. Aclaremos que cuando Diego dice rompimos el congelamiento, rompimos el congelamiento, digamos, ¿no? Venimos corriendo de atrás, venimos jugando de atrás la carrera, y la verdad que muy bienvenido esa corrección salarial, pero nos falta mucho, ¿no? Diego, si tuviéramos que calcular qué pérdida tuvieron los trabajadores de ARSAT en los últimos 2 años, ¿de cuánto estaríamos hablando? Hoy en día los trabajadores de ARSAT estamos percibiendo el 45% de lo que deberíamos según la paritaria de las telecomunicaciones. Menos de la mitad. O el IPC, la paritaria de las telecomunicaciones que negocia FOETRA en las empresas de telecomunicaciones, está palo y palo con la inflación, está parejo, un mes está más atrás, otro mes está más arriba, pero está muy parejo respecto de lo que es la inflación, y la misma paritaria en ARSAT está en menos de la mitad de lo que debería ser, producto de distintas situaciones. Primero, que en el último trimestre de 2023 no se pagó la paritaria directamente, en otros periodos nos replicaron la paritaria de la Administración Pública Nacional, como decíamos, en otros periodos nos congelaron directamente. Bueno, hay toda una mezcla de situaciones que hace que hoy en la práctica los sueldos estén en la mitad de lo que deberían estar, según el IPC y según la propia industria de las telecomunicaciones, ¿no? Claro, está... Realmente la diferencia es muy grande y eso ha motivado que muchos compañeros y compañeras de ARSAT, cuando digo muchos, digo arriba de 100 sobre 700, ¿verdad? Han optado por un retiro, ¿no? Se han ido con un retiro, y eso implica la pérdida o el daño de un capital que es el más importante, es el capital humano, ¿no? Cuando uno genera equipos. Ahí me habían dicho, Ezequiel, que por ejemplo el manejo de uno de los satélites, aclará bien cuál es, se logró prolongar la vida útil de ese satélite merced a cómo vinieron trabajando nuestros compañeros, ¿no? Sí, exacto. La vida útil del satélite de geoestacionario son 15 años. La puesta en órbita fue muy óptima y se ahorró muchísimo combustible en esa maniobra y después en las operaciones normales. Se ganó casi 3 años más de vida útil. Así que de 15 se pasó a 18 años. Y estiman que podríamos estirarlo 2 años más, ajustando que se vaya un poquito más de la caja, que ahora somos muy estrictos en la posición de la caja, pero se podría... ¿Qué es la posición de la caja? El satélite en sí en el espacio no está quieto. Continuamente está haciendo tipo un 8 para mantenerse en la órbita, porque está la luna, el sol, los vientos solares que van cambiando son fuerzas que inciden en el satélite y lo desplazan, y hay que gastar combustible, que se hacen maniobras, que son nuestros compañeros los que hacen el cálculo de maniobras. Los operadores envían las maniobras y eso se hace una vez por semana o cada 2 semanas. Entonces todas esas maniobras tienen un margen de error del 1%. Actualmente está haciendo con el 0,5%, pero se podría aumentar al 1% y gastar menos combustible. Quiere decir que serían menos maniobras y se podría ahorrar mucho más combustible con eso. O sea que estamos hablando ahí de una prolongación en la vida útil de uno de los satélites. ¿Cuál es el...? El ARSAT 1 y el 2, y los dos están muy parejos, sí. Ah, perfecto. 2 satélites. 2 satélites, ¿no? Sí. Fíjense ustedes, lo que puede hacer un trabajador que está consustanciado con lo que tiene que hacer y con capacidad, implica ahorrar un 20, un 25% de vida útil para 2 satélites que cuestan millones, ¿no? Exacto, y eso son todas ganancias directas para la empresa, porque en 5 años el satélite se repaga, los otros 5 años era para juntar la plata para el próximo, y después los últimos 5 años era todo ganancia. Ahora van a ser 10 años que esperemos que sea esa ganancia. Bueno, y en los salarios, a los salarios no fue, ¿no? No, a los salarios no fue. Y tampoco se está cumpliendo la ley de la industria satelital, que es una ley que está vigente, pero que está suspendida de hecho. Cuando llegó Macri en su momento, De Loredo la suspendió y de ahí... ¿Pero por qué? ¿Qué dice en particular? Era un plan, digamos, con financiamiento que le decía, definía el plan de negocio de ARSAT, de cómo iba a ser los satélites, cómo iba a aplicar las ganancias que iban a tener esos satélites para crear nuevos satélites y junto con INVAP empezar a desarrollar satélites para exportar a lo que sería Latinoamérica. Ah, mira. Bueno. Era todo el plan de la industria, digamos, y cómo ir desarrollando pequeñas pymes, desarrollos, digamos, nuevos satélites, y hasta se está hablando ya también de tener satélites de órbita baja, ¿no? Y en tu área, Diego, ¿cómo se refleja esto? El tema del compromiso en el trabajo, ¿no?
O sea, ¿cómo se mantiene, digo, a pesar del tema salarial, digamos, ¿no? Hay una dedicación importante de los compañeros. Sí, yo soy parte de la gerencia de la Red Federal de Fibra Óptica, y lo que se ve que en realidad es algo, se ve particularmente en la gerencia de Refefo, como le llamamos a la Red Federal de Fibra Óptica, pero también se ve en el data center, en TDA, en satélite, lo que hablaba Ezequiel, la excelencia de la calidad de los trabajadores, que redunda siempre en esto, en que los proyectos salgan más rápido, sean en un tiempo óptimo. Todo eso termina redundando en ganancias para la empresa. En la mayoría de los casos son profesionales que podrían estar trabajando en cualquier empresa, podrían estar ganando muchísimo más, incluso ganando lo que corresponde, pero deciden por la camiseta que tienen puesta y por el sentido de pertenencia y apostando a una empresa como ARSAT, que brinda un excelente servicio en todos los productos y servicios que comercializa, apuestan a seguir trabajando en ARSAT y a defender la empresa, ¿no? La realidad es que son proyectos de largo plazo que llevan mucho tiempo también formar a los compañeros. Claro. ARSAT es una empresa joven, nacida en 2006 con el área satelital. En 2010 se suman los proyectos de televisión digital abierta y de Red Federal de Fibra Óptica. Y la inmensa mayoría de los compañeros que están en ARSAT son compañeros que vieron nacer los proyectos. Nosotros estamos en las vísperas de los aniversarios de lanzamiento, 10 años del lanzamiento del ARSAT 2 y 11 años del lanzamiento del ARSAT 1 esta semana, y los propios compañeros que siguen hoy operando el satélite, siguen haciendo los cálculos orbitales y todo, son compañeros que estuvieron en los momentos del lanzamiento y que eso lo atesoran en su corazón. Incluso la expectativa y la esperanza de que el SG-1, el tercer satélite de la flota de ARSAT, pueda ser puesto en órbita es también lo que los mantiene. Y dice, me quedo en ARSAT, porque todavía es posible volver a hacer y recuperar todo también lo que fabricado hicimos. Acá, ¿no? Fabricado íntegramente, diseñado, fabricado íntegramente en Argentina, como ARSAT 1 y ARSAT 2. Ahora al 50% de construcción, falta que se termine de construir. ¿Y eso cómo está? ¿Está parado? ¿Está funcionando? Empezó a moverse. Después de una nota que nos sorprendió a todos en La Nación hablando bien de ARSAT, que eso fue muy raro. Tenía varias cosas incorrectas, pero bueno, ya que hable bien, justo, ¿no? Tal cual. Que hable bien ya nos sorprendió, pero bueno, es como que se reactivó. Pagos al exterior se hicieron, se están renegociando contratos y compañeros que están dedicados en el proyecto estuvieron en Bariloche con INVAP y con proveedores internacionales para acomodar de nuevo el calendario de lanzamiento para que 2028 se pueda hacer el lanzamiento. Digamos, se está moviendo, esperemos que siga así. Y si el ARSAT 3 se pone en órbita, ¿cuáles son los servicios en diferencia del 1 y el 2 que daría el ARSAT 3? Y sería banda ancha satelital, específicamente. ¿Cómo es la banda ancha? Son 50 megas por segundo por spot, en lo que te permitiría ver películas sin ningún problema, tener cualquier actividad de internet normal, en toda la ruta 40, cordillera, precordillera y norte y sur de Argentina. Así. Y lo que tiene una característica muy especial es que es un satélite multi-spot que reutiliza las frecuencias alumbrando en zonas diferentes. Entonces utilizas pocas frecuencias y las combinas para que no se hagan interferencias entre sí. Inteligencia artificial de por medio. Cálculo, es más clásico. Y esto va acompañado con 7 estaciones terrenas nuevas en toda la Argentina y centros de monitoreo de la señal para chequear esos solapamientos que no se realicen. Así que es bastante mano de obra adicional y un servicio que Argentina necesita. Actualmente para banda ancha satelital dependemos de Starlink, y Starlink en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya no tiene disponibilidad para dar ese servicio. O sea que ARSAT sigue teniendo la posibilidad de ser la empresa para lo que fue pensada, diseñada, creada, que es justamente poder dar servicios de calidad y suplir aquellos lugares donde por ahí no resulta tan rentable para el capital privado, ¿no? Sin que esto signifique una superposición necesariamente. No, estamos acoplados, digamos, con la parte privada, porque hay inversiones que ellos no están en condiciones de realizar y tampoco la harían por la cantidad de gente que se va a afectar, pero ARSAT tiene como compromiso toda la ganancia que genera desparramarla en todo el pueblo argentino.
Entonces, digamos, tenemos forma de subvencionar esas trazas que para un privado no serían beneficiarias, pero para nosotros sí. Y una vez que está la traza hecha por ARSAT, el privado puede empezar a vender servicios ahí. Este es el secreto del rol del Estado, en definitiva, ¿no? O sea, la visión que se tiene, que no es la visión del lucro como eje conductor de las decisiones que se toman, tanto técnicas como sociales o políticas. El eje conductor entonces no es la ganancia. Tampoco se pide que ARSAT pierda, porque ARSAT gana. Exacto. O sea, se puede ganar y se puede tener un servicio de excelencia con mano de obra absolutamente propia, con tecnología propia, con tecnología necesaria para nuestro territorio y para nuestras necesidades como país, ¿verdad? O sea, la soberanía, esto se llama soberanía. ¿No? Esto es soberanía, esto que a veces suena hueco. Dice, no, soberanía es no estemos acá, no estemos en la bandera con estrellitas, no seamos una estrella más de la bandera. Bueno, eso también, pero esto es soberanía, ¿eh? Definir lo que necesitamos desde el punto de vista técnico, lo que necesitamos desde el punto de vista de nuestra mano de obra, de nuestra necesidad, de lo que la gente necesita. Esto está claro, esto es soberanía. Y no depender de un tercero para que dé ese servicio. O pedir, la otra vez comentaba el problema que tenemos con los CubeSat que se desarrollan en universidades argentinas. Los que lo dijiste muy rápido, espera. Son CubeSat, son satélites pequeños que se hacen en desarrollos y se van mendigando lugares en misiones espaciales para que esos desarrollos estén en el espacio y lo puedan analizar las universidades. Y con el proyecto lanzador Tronador podríamos tener nuestros propios CubeSat contra nuestro propio lanzador. Ahora dependemos de un tercero que nos dé el lugar para poder avanzar en esas carreras y en esos diseños. Y con la parte satelital pasa lo mismo. Si no tuviéramos el SG-1 de banda ancha satelital, dependemos de comprar la capacidad a otro país o alquilarle el satélite a otro país, que es lo que estamos haciendo en este momento. Diego, ¿y vos cómo ves esa posibilidad de que ARSAT siga desarrollándose, siga creciendo, tenga muchísimas más posibilidades de las que tiene, digamos? ¿Vos entendés que eso, a pesar de este parate de los últimos años, eso resulta posible? Yo creo que es posible, creo que hoy seguimos teniendo en ARSAT los profesionales y los compañeros, digamos, para nosotros, trabajadores y trabajadoras que lo hicieron posible y que tienen todas las condiciones necesarias para poder volver a hacerlo, y sobre todo porque nuestro país es tan extenso. Incluso hablando de la soberanía, nuestro país tiene una condición bicontinental. Nosotros con los satélites tenemos presencia en la Antártida, tenemos un ex compañero de ARSAT que está trabajando en una de las bases antárticas y tienen conectividad gracias a ARSAT. Podemos brindar conectividad en las Islas Malvinas. A través de la TDA tenemos presencia desde la estación de transmisión desde Ushuaia hasta La Quiaca. La red federal de fibra óptica conecta más de 1000 localidades que no tenían conexión a internet. Entonces todo el mundo va hacia un mundo interconectado, en el que es imposible pensar en una Argentina desarrollada, productiva y próspera si no se piensa en un país conectado. Si sigue habiendo muchísimas localidades, nosotros reivindicamos el trabajo inmenso que se hizo en ARSAT, por ejemplo, para conectar más de 1200 localidades, que son las que hoy tienen conexión a la red federal de fibra óptica, y a través de la cual municipios, pymes o cooperativas de internet, proveedores de internet, pueden conectarse a nuestra red y brindar localmente conexión. Eso se logró en 1200 localidades del país, pero sigue habiendo muchas otras que todavía no tienen la conexión, y ese es el gran desafío. Y la realidad es que ningún privado lo va a hacer. No lo van a hacer porque no es rentable, pero el Estado Nacional tiene la obligación de garantizar el derecho a conectarse de también esas personas y esos compatriotas que están en esos lugares, por más alejados que estén, por más que vivan en un pueblo rural o en medio de la montaña, tienen el mismo derecho a la conectividad que el resto de los compatriotas. Absolutamente, como vos decís. Indudablemente ARSAT tiene mucho futuro por delante. Coyunturalmente nos toca estar en esta situación en la que yo creo que no se logra ver, como vos decías, Claudio, el fin de lucro no es el objetivo principal de ARSAT, pero así todo es una empresa superavitaria y que da ganancia, porque los servicios satelitales se comercializan en dólares, están todos los servicios que se venden en Refefo, en Data Center, que es una unidad de negocio que hoy en día
con los servicios de nube, con los servicios de inteligencia artificial que se puedan proveer en el futuro, tiene muchísimo futuro por delante también. TDA como una unidad también que provee de señales culturales, informativas, educativas a toda la población. Y decime, ahí está claro lo que pasaría si ARSAT no continúa. ¿Falta algo más de lo que dijo Diego? No, ¿Qué más da ARSAT, además de todo eso? Y aparte, ARSAT da soluciones de todo nivel, por ejemplo, soluciones culturales. Por ejemplo, Cinear Play, que es donde podemos ver todas las películas del Inca, es una solución de software que desarrolló ARSAT junto con el Inca. Y ahí se pueden ver todas las producciones. ¿Y el data center? ¿Qué tiene dentro del data center? Y el data center tiene una nube propia. Y está todo el Estado Nacional, básicamente. Está desde la SUBE hasta el ICUCAE, todos los ministerios, y seguimos sumando servicios. Porque en el Estado, esa motosierra se aplicó en todos lados. Y hay data centers del Estado, o salas de cómputo del Estado, que están decayendo y que están yendo a la fuerza para ARSAT. Así que también nos vino bien eso, porque varios ministerios que estaban remolones se empezaron a acercar a ARSAT. Bueno, y entonces, y además, para pagarle el aumento y el salario a los trabajadores de ARSAT, no hace falta pedirle plata al Tesoro porque ARSAT tiene ese dinero y es autónoma en ese sentido. Lo único que falta es que Empleo Público le ponga una firma porque la plata para pagarle a los trabajadores está. Así que, y por otra parte, estamos desarrollando y estamos impulsando en realidad un proyecto de ley que vote el Parlamento Nacional para que las provincias puedan participar del directorio de ARSAT y puedan tener parte del paquete accionario de la compañía, que tiene el 100% de las acciones A, nunca se emitieron las B y las C. Nuestro proyecto, que ha sido firmado tanto por diputados como por senadores de distintas bancadas, dice claramente que las provincias pueden tener acciones de clase B y puede haber acciones de clase C para que el capital privado también pueda tener una participación. Por supuesto, el Estado nacional y el Estado ahora provincial teniendo el control absoluto de la orientación de la compañía. O sea, un proyecto moderno en el mejor sentido de la palabra, que permita mantener la autonomía, desarrollar obtener mayores inversiones y a su vez que cada provincia pueda decir cuáles son las necesidades que tiene específicas y tener una participación en una visión realmente federal. Estamos con eso, estamos empujándolo porque entendemos que es el momento oportuno para tener propuestas, no solamente para decir lo que no queremos, que tiene que estar muy claro lo que no queremos que pase, lo que no queremos que siga, pero fundamentalmente qué es lo que proponemos para el destino de nuestro país. La verdad les agradecemos mucho la visita, en realidad son invitados permanentes del programa, y el gremio de las telecomunicaciones teje su columna vertebral, tiene su columna vertebral planteada alrededor de la empresa nacional de telecomunicaciones. Así que bueno, no se vaya, que el programa sigue y nos estamos viendo, chicos de ARSAT, en la próxima movilización, el próximo pedido, en la próxima acción que vamos a desarrollar para defender esto que estamos planteando en el programa. Gracias. Aquí estaremos. Gracias.
Hola y bienvenidos. Hoy estamos con Rodolfo Tito Sordán, secretario adjunto del Sindicato de Telefónicos de Corrientes. Nos encontramos en Buenos Aires en el Encuentro Nacional de la CONCITEL, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones. Tito, gracias. Hola Natalia, y bueno, por fin lograste que me siente en el sillón. Sí, por Por fin. Por fin. ¿Eh? Tito, bueno, en este encuentro, ¿qué conclusiones te merece? Muchísimas conclusiones. Primera conclusión, para mí fue un momento histórico. ¿Por qué histórico? Histórico y bisagra. Histórico porque hace mucho tiempo no se producía que todos los sindicatos de todas las federaciones, incluyendo las 24 provincias, Sí, ¿verdad? No faltó nadie. nadie. Estábamos reunidos sin ningún tipo de distinciones, estábamos reunidos para poder hablar de la problemática de las telecomunicaciones. Ese fue el primer momento que yo sentí cuando comenzó el encuentro. Y lo otro es, yo digo bisagra, porque va a haber un antes y un después, por la metodología, porque no vinimos a votar un documento, no vinimos a sacar resoluciones, vinimos a hacer una puesta en común, una nueva forma de encarar no solamente el sindicalismo. Yo creo que la política se debe encarar hoy con esta puesta en común, con síntesis en común, porque acá no hay que imponer nada, acá hay que tratar de dialogar, hay que tratar de consensuar y después vendrán las acciones para llevar adelante las conclusiones que nos llevamos cada uno al territorio. La verdad, muy contento, muy satisfecho, un sueño que yo no quiero dejar de olvidar. Muchos dirigentes, no nombrar, solamente nombrar a mi padre, que él durante muchos años luchó por la unidad del movimiento obrero, sobre todo el movimiento obrero telefónico, ¿verdad? Papá siempre tenía una frase que lo repetían otros dirigentes que también me acompañaron, que era: todos juntos somos pocos. Entonces no podíamos seguir dividiéndonos. Para el que no sabe, contá quién fue tu papá. Bueno, yo digo papá fue Leodoro Rodolfo Cerdán. Él militó más de 40 años en la FOETRA, que después se convirtió en la FOECITRA, y bueno, le dolió mucho cuando sindicatos hermanos tuvieron que tomar una decisión, la cual no me corresponde a mí analizarla, porque yo en ese momento acompañaba, siempre acompañé de los 12 años, acompañé como hijo, acompañé como trabajador. Ahora me toca acompañar como dirigente y hasta por ahí me cuesta entender que ese rol que cumplían aquellos dirigentes que yo acompañaba lo vengo a cumplir yo. Cuando las nuevas generaciones, que son una de mis debilidades, me preguntan y me dicen: vos que tenés experiencia, vos que tenés... Y yo me siento que la experiencia la adquirí desde muy joven, entonces hoy lo único que trato es transmitir esa forma de ver el sindicalismo, donde éramos una familia, donde éramos, donde las discusiones eran apasionadas, pero acaloradas en el ámbito donde teníamos que ser. Pero después en la acción, o sea, había una unidad de acción. Quizá había por ahí diferentes concepciones de una misma visión, porque es normal que en un grupo y en una Argentina tan grande, donde todavía no están resueltos los problemas eh, sociales y políticos de las provincias del norte, de las provincias del sur y el centro productivo, que nosotros no podemos pretender humildemente como trabajadores no ser parte de ese contexto histórico. Bueno, decía que papá fue ese dirigente que de un Secretario sindicato, general. secretario general, miembro de la FOECITA, miembro de la Hostel, y que hasta último día, en el 2008, falleció ganando elecciones y dejándonos un legado de unidad. Pero también varias frases: esto no es para débiles,
y esto se hace con el corazón. Eso me marca a mí, donde diciendo esto no es para débiles, o él decía no es para timoratos. Acá no hay que tener miedo de plantear los cambios necesarios siempre y cuando esos cambios sean beneficiosos para la organización, sean productivos para el colectivo, no para fragmentar, no apuntando a un individualismo, no tratando de mantener mi espacio de confort. Él era un dirigente que realmente yo, a pesar de que de estos 17 años que no está, lo tengo muy presente como hijo y como dirigente en cada una de sus acciones. Humildad, unidad y solidaridad. Tres cosas muy simples que vos la tenés que llevar todos los días y hacerlo efectivo. Así que bueno, volviendo al encuentro, en el encuentro, cuando nos sentamos, muchos venían con grandes conciertos. Yo veía la cara de algunos compañeros y compañeras, sobre todo los más jóvenes, que preguntaban qué vamos a hacer. Quizás nosotros en Corriente, como lo comentaban los más jóvenes, habíamos tenido ese encuentro en los 80 años donde vos participaste, Sí. donde fue como un precalentamiento muy humilde de, de querer hacer algo diferente. Ustedes vinieron con una comitiva de jóvenes, Sí, no compañeros solamente jóvenes, compañeros y obviamente, compañeras. compañeros y Y compañeras. compañeras, que van a ser seguramente, no seguramente, nosotros ya estamos en un proceso electoral que vamos a arrancar en octubre, vamos a terminar en enero y van a ocupar los lugares que tienen que ocupar, donde no solamente yo proclamo que tiene que haber un recambio generacional, sino lo hago efectivo. Ya anuncié que mi secretaría adjunta, yo está a disposición de los jóvenes. Yo iré al puesto más bajo donde pueda acompañar, ¿verdad? Porque acá lo importante es que la organización tenga vida, la organización continúe, no que los hombres sigamos aferrados a un cargo creyendo que es el espacio de poder. Porque una de las cosas que también aprendí de otros dirigentes que tuve la suerte de acompañar fue el poder está donde yo estoy. Esa esa afirmación que pareciera sacada de contexto muy soberbia, marca que el poder está dentro de uno. Cuando el poder es para el colectivo, no hay que tener problema en decir que uno debe ejercer ese poder, porque no nos ponen al frente de una organización para que nosotros seamos complacientes ni con el sector empresario, al cual debemos ayudar que produzca, que gane, que tengan sus réditos, pero que también haya una redistribución hacia la clase trabajadora. Pero tampoco tenemos que ser lo suficientemente complaciente con el individualismo sumado que quieren hacer creernos que es lo colectivo. No, lo colectivo es cuando logramos la síntesis. Y lo decía ayer Claudio Marín, el presidente de la Concitel, al terminar en su mensaje final, y me quedó grabado, acá se terminó la época que conduce el que golpeaba más fuerte la mesa. Sí. Acá el que conduce, conduce con ideas, con propuestas y con proyectos. La verdad, si vos me preguntás, de todo lo que me llevo la cara alegría de los jóvenes. Al terminar, al irse satisfechos, vamos a volver y tenemos una tarea muy grande hacer cada uno en nuestro territorio, esperando ya continuar de la manera virtual, de la manera presencial, como se dé estos encuentros, para seguir debatiendo lo que hoy, en 2 días vinimos a plantear, pero también para transmitirle a aquellos que por una cuestión lógica no pudieron concurrir al encuentro. Nosotros vamos a hacer de canal de comunicación, pero no de un canal de comunicación como el teléfono roto cuando éramos chicos y jugábamos, sino un canal de comunicación con la firmeza y la convicción necesaria que este es el camino de la unidad, el camino de la solidaridad, el camino de la propuesta, y que hay futuro, hay futuro. Acá el que nos quiera hacer pensar que no hay futuro,
que el presente se nos viene todo arriba, yo creo que ese dirigente o esa dirigente va a tener la posibilidad de cambiar. Y si no cambia, es como decía nuestro general Juan Domingo Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y acá no es una amenaza hacia nadie. El cambio es irreversible. El cambio es lo único que no se puede frenar. Y a ese cambio le debemos sumar dos ruedas necesarias para sostener: la unidad y la solidaridad. Ese es el camino. Eso me llevo del encuentro. Por supuesto que para mí no es nuevo, para mí es un renacer de esa militancia, de esa fuerza que tuve desde muy chico, y hoy la voy a poner para que las nuevas generaciones, no solamente de mi sindicato, sino de todos los sindicatos en el cual se pueda dar ese recambio, porque muchas veces no se puede dar ese recambio porque hay que formar los cuadros, porque hay que acompañar los cuadros, eh, sigamos apostando a que ellos vean que son el futuro de la organización. Nosotros acá no renunciamos a nada, nadie renuncia a nada. Acá salimos con mucha fuerza a acompañar ese crecimiento que se tiene que dar a través de un proceso, de un trabajo, de la conformación de equipo, como lo venimos haciendo en el sindicato y como venimos haciendo en todos los ámbitos de la vida donde por lo menos a mí me toca actuar, y que fue lo que me enseñaron desde muy chico y de esa militancia. Así que bueno, Haces mucho hincapié en las nuevas generaciones, van a realizar el trasvasaje generacional. ¿Qué están haciendo en Corrientes, en el sindicato de Corrientes, con las nuevas generaciones? bueno, la verdad que ¿qué estamos haciendo? Primero se cansan, porque me dicen que Mucho están haciendo entonces. mucho, que por ahí debo admitir que soy muy intenso, pero acá no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el contexto político hace que nosotros quizás tengamos que acelerar un proceso de recambio, porque necesitamos ya tenerlos preparados para que empiecen a dar sus primeros pasos, que no van a ser fáciles, porque viene un contexto que no es solamente de un gobierno. Esto es mucho más profundo de un gobierno. Es un modelo que nos quieren instalar, un modelo que tuvieron la habilidad, yo no digo que tuvieron la suerte, sino la habilidad de utilizar la herramienta que los jóvenes estaban en ese momento muy desprotegidos, porque los mayores lo dejamos desprotegidos, y querer instalar el individualismo. Y lo que lograron es fragmentar la sociedad, y por eso ganó este gobierno actual. La única forma de poder sacar a este modelo, no al gobierno, a este modelo, es con nuevas generaciones insertas en un equipo de trabajo donde estemos los que ya tenemos experiencia, lo que hemos vivido el pasado, pero transitando junto el presente y planificando el futuro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de diferente manera. Primero, conformando un equipo de comunicación. Hoy lo que no se comunica no existe. Esa comunicación ya no es simplemente un comunicado sindical. No, hoy hay profesionales, hay mucha bibliografía, hay capacitaciones para hacer una buena comunicación sindical, como cualquier organización que hace su comunicación institucional. Bueno, eso fue lo primero que hicimos, dio muy buen resultado, porque a partir de ahí empezaron a manejar nuevas formas de comunicar a través de las redes sociales, a través de videos que subían a las redes explicando qué era una asamblea de una manera mucho más fácil para que entiendan, motivando. Bueno, eso fue lo primero. Después vino el encuentro de los 80 años, que nos acompañaron sindicatos hermanos de otras provincias, donde armamos talleres de debate o jornadas de debate, donde el presidente de la Concitel, Claudio Marín, Participó. participó. También se llama una alianza estratégica con la universidad pública,
esa unión entre los trabajadores y la academia no es un puente roto, al contrario, es un puente reforzado, porque la capacitación que nos puede dar la academia y la fuerza que le podemos dar a los trabajadores para que no nos quiten esa herramienta de superación de clase que es la universidad pública, gratuita y de calidad, donde el hijo de un trabajador puede llegar a ser profesional y llegar a aspirar a superar lo que es normal, que es hasta donde llegaron sus padres y hasta donde llegaron sus abuelos. Bueno, no lo pueden quitar. Nosotros hicimos una asociación estratégica con la Universidad Nacional del Nordeste, en el cual en el año 2023, a través de una alianza estratégica entre el sindicato, que formo parte, el Centro de Estudios de Políticas Sociales y Laborales, del cual también formo parte, pero que está conducida por jóvenes, por líderes mujeres, y la Universidad Nacional del Nordeste. En la Facultad de Derecho dimos durante un año la formación para poder tener la diplomatura universitaria en formación sindical. Yo creo que ese fue como el contrapiso, la base de todo, porque a partir de ahí ya no pudimos detener el cambio. Estaban formados, tenían la herramienta y quedaba la acción. Y eso le mostró a la sociedad que había otro sindicalismo, que había otro sindicalismo que no era solamente el sindicalismo que salía a reclamar, sino un sindicalismo que sale a proponer, un sindicalismo que sale a capacitarse, un sindicalismo que también tiene propuestas de políticas públicas, un sindicalismo que tiene que discutir la ley de telecomunicaciones, un sindicalismo que tiene que discutir el rol fundamental que se tocó dentro del encuentro de la Concitel, de la ARSAT, que es la empresa que nació de una iniciativa de FUETRA y que se consolidó como la red de fibra óptica más grande que tiene el país, y también que pudimos el país estar orgulloso de mandar satélite en órbita, poner en órbita, íbamos camino a ser una potencia en telecomunicaciones y que no podemos frenar, porque los jóvenes tienen que entender que ese es el camino, tener la soberanía sobre nuestras telecomunicaciones, pero quizás ya no en el modelo que veníamos planteando anteriormente, donde solamente tenía que ser estatal o privado. Acá se puede conjugar lo estatal, lo privado, pero también sin excluir a la clase trabajadora. Los telefónicos o los trabajadores y trabajadoras de la industria, de las telecomunicaciones, la nueva tecnología, tienen que ser parte de ese desarrollo, sin olvidarse de todo lo que hoy incluye el mundo de las telecomunicaciones y la nueva tecnología, que se habla mucho de inteligencia artificial, que se habla mucho de robótica, que se habla mucho de trabajo de plataforma, que son nuestros. Nosotros tenemos que aprender a decir, nosotros nacimos telefónicos, pero hoy nos tenemos que reconvertir a ser trabajadores de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías. Debemos salir al encuentro, no al choque, al encuentro. Quizás sea muy, muy difícil de entender, no solamente para lo que estamos hace mucho tiempo hacer este cambio, ¿verdad? Que veníamos con el corazoncito de Entel y después pasamos a tener dos empresas, norte y sur, y hoy tenemos que hablar ya no de dos empresas, sino del ecosistema de las telecomunicaciones y la conectividad. Bueno, todo esto lo tenemos que llevar adelante en nuevos convenios colectivos de trabajo que hay que discutir, en nuevas organizaciones y espacios de debate. Hoy ya se están conformando los observatorios. En la Concitel planteó, entre una de las cosas y sus conclusiones, tener un observatorio de telecomunicación y nueva tecnología para obtener la herramienta y la información, porque el que tiene información tiene el poder para adelantarse a los hechos. Se planteó ya que la capacitación no la podemos hacer, si bien la hacemos, la capacitación básica,
en las organizaciones de base, pero debe tener todo un hilo conductor y hablar de una escuela sindical federal donde ya los lineamientos no sea de una organización o de una federación, respetando la autonomía de cada una de las federaciones, porque es importante que mantengamos siempre las raíces de nuestras organizaciones de base, la federativa y la confederación. La confederación es la herramienta para unificar todos esos criterios. La capacitación es un eje. Hablar también de otros temas, que es la salud, ¿verdad? A través de las obras sociales, que hay que salir a defender el sistema solidario, no enamorarse de una bandera de defender solamente nuestra obra social. ¿Verdad? Que está bueno que defendamos nuestra obra social, pero es el sistema el que está peligrando, el sistema solidario versus un sistema donde solamente va a haber salud para el que más tiene y otra salud para los que menos tenemos. No, acá la salud es un derecho, es el derecho a la vida. También salir a hablar de cuestiones de la nueva agenda sindical, ¿verdad? Cuestiones de política de género, cuestiones también del ecosistema climático. No podemos estar separados de esa discusión y todos los temas que vayan incorporando. Y ahí hago hincapié en los jóvenes. Son los jóvenes los que nos tienen que ir marcando la agenda. Nosotros vamos a ir acompañando de cómo producir esos cambios. No es bueno una transformación de manera brusca. Acá hay que transformar, no por ser lento, frenar el cambio. A veces tenemos que acelerar el paso. Y algo que me sorprende, Natalia, fue que en esas nuevas generaciones hay muchas mujeres. Yo creo que acá el despertar no solamente de las nuevas generaciones, sino en el ámbito sindical como en otro ámbito de la sociedad, la participación de la mujer es mayoritaria, quizás más de lo que se pensaba o lo que se piensa en el ámbito sindical. Tito, un mensaje final, una conclusión final en 2 palabras. El mensaje final es que este encuentro de la Concitel marca o refuerza el camino de la unidad, y ese camino es un camino que no tiene marcha atrás. La unidad es el camino, el futuro está en las nuevas generaciones y aquellos dirigentes que venimos ya militando de hace varios años tenemos la obligación de reforzar la unidad y acompañar a las nuevas generaciones. Ese es mi mensaje final, eso es lo que me llevo y a eso voy a poner toda la fuerza para seguir trabajando en el lugar que me toque, en la conducción o como militante, porque yo nací militante y quiero seguir siendo militante hasta el último minuto de mi vida. Tito, gracias por venir. Gracias por estar y por fin pudimos hablar. Sí, gracias. Hola y bienvenidos. Hoy estamos con Alberto Solís, secretario general del Sindicato de los Telefónicos de la provincia de Corrientes. Estamos en el Encuentro Nacional de la CONCITEL, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones, que se realizó acá en Buenos Aires. Hola Alberto, gracias por venir. Hola Nati, muchas gracias por este espacio. Y bueno, acá disfrutando de este encuentro que es único, nunca se ha realizado, donde todos los sindicatos del país estemos presentes y todas las federaciones que involucran a todos los trabajadores de la actividad, ¿no? Alberto, ¿qué conclusiones te dejó el encuentro? La verdad que nos vamos con muchas pilas. La problemática prácticamente es, tenemos los mismos problemas en todos lados.
Se ha debatido en muchos talleres que involucran a los telefónicos, obra social, fondo compensador, el rol de la CITEL, la agremiación de esa gran masa de trabajadores que están fuera de los convenios colectivos que marcan la actividad de los telefónicos. Y nos vamos con una cantidad de premisas de acuerdo a los sectores que tuvimos, pero en el informe final también se dejó reflejado que no hay otro camino, el camino de la unidad, el camino de las acciones colectivas, no individuales, de todos los trabajadores telefónicos del país para preservar todos nuestros derechos conquistados, para no perderlos, para defender nuestras obras sociales, para que los compañeros hoy también se dio en el debate, en todos lados prácticamente tienen un servicio de las obras sociales eh, malas, digamos, a pesar de que ahora está pagando. Nos vamos con también que siempre la organización sindical cuando manejó las obras sociales, eh, el trabajador telefónico tenía un plus, era un salario extra hacia eso. También nos vamos en la necesidad de ejecutar acciones sobre este tema, donde tiene que haber una convergencia de las tres obras sociales que hoy eh, cubren a todos los telefónicos. Mejorar el sistema, ¿no? Abaratar los costos, eh, introducir la medicina preventiva, las compras masivas de medicamentos comunes que se ocupan así, a fin de abaratar los costos. Después en el tema de hay que salir a buscar los afiliados en cada región. Hay un montón de empresas que trabajan en nuestra actividad y esos trabajadores no están registrados. En fin, nos vamos con mucha energía, ¿no? En el caso de Corrientes hemos participado activamente y bueno, cada cual en su territorio deberá ejercer todas estas premisas que nos llevamos de la unidad, el trabajo en conjunto, la regionalización federal, tener contacto en forma periódica para plantear los problemas, hacer propuestas y bueno, y todo eso va a beneficiar a la familia telefónica. Y Alberto, ¿cómo está la situación de los trabajadores de las telecomunicaciones en tu provincia, en Corrientes puntualmente? Bueno, Corrientes no es ajena a la matriz que se pretende instalar en todo el territorio, ¿no? Con una baja constantemente se pretenden bajar las dotaciones, cerrar sectores, trasladarlos a otros. Y bueno, nosotros el gremio de Corrientes damos una batalla por la conservación de los puestos de trabajo. Estamos recorriendo el interior para concientizar a los compañeros que tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, que no nos vamos a salvar solos. Y también explicarle a los jóvenes que porque los jóvenes que entraron, ya entraron con derechos. Claro. Y ellos a veces desconocen la lucha que costó conseguir todo eso, costó vida, costó muchos sacrificios de los que nos precedieron y hoy nos quieren quitar todo, lamentablemente. Pero bueno, la única forma es la unidad, el trabajo, generar acciones, estrategias positivas para poder enfrentar este tsunami que está hacia los trabajadores, no solamente del sector, porque nosotros todavía estamos en el sistema colgado así del abismo para no caernos y la realidad es que muchos trabajadores ya han caído en el abismo de otras actividades. Sí. Bueno, Alberto, gracias por venir. No, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los compañeros.